Tengan todos muy buenas noches, estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3 del ciclo 1 2021, sección B. Bienvenidos a esta nueva clase donde hoy vamos a estar analizando el tema factor de seguridad. Correspondiente pues a la finalización, yo llamo este tema como un poco finalización a lo que es los temas que hemos venido analizando, como lo son el tema de esfuerzo y de formación. Este tema en específico que vamos a tratar hoy viene más que todo a resaltar ciertos aspectos que yo considero importantes al momento de realizar un diseño. Como anteriormente les explicaba fuera de grabación la semana pasada, factor de seguridad viene a ser lo que es en términos generales conocer cuáles son los puntos de ruptura y cuáles son los puntos permisibles en una edificación. Explicaba también, y ahora quiero que lo veamos desde este punto, lo siguiente. Cuando la seguridad es algo que nosotros lo podemos ver en distintas maneras. Podemos hablar de una seguridad social, podemos hablar de una seguridad en cuanto al uso de ciertos elementos, podemos hablar de la seguridad en un lugar de trabajo, ¿sí? Y hablamos de distintas normas, ¿no? El uso de casco, el uso de cintas reflejantes, el uso de caminos destinados, ¿no?, a tránsito peatonal, seguridad por límites establecidos para evitar lo que son accidentes y correcto funcionamiento de la estructura. Y así puedo seguir numerando distintos factores de seguridad o cuestiones referentes a la seguridad. Lo que sucede ahora, jóvenes, y eso es lo que quiero que analicemos, es que así como la seguridad existe en todos estos elementos, así como la seguridad se ha dejado, lo vamos a llamar así, para lo que es distintos tipos de rubros y situaciones, así también hay una seguridad al momento de realizar cálculos estructurales, al momento de realizar cálculos en materiales. Muchas veces, incluso cuando uno calcula algo de presupuestario, por ejemplo, yo puedo calcular cantidad de materiales que voy a presupuestar, en mi caso, para una construcción. Yo no voy a pedir la cantidad exacta de materiales que voy a utilizar. Voy a pedir un poquito más. Nosotros lo llamamos el factor desperdicio. Así lo llamamos nosotros. Pero más que ser un factor de desperdicio, termina siendo nosotros un factor un poco de seguridad. Seguridad en el sentido de que yo puedo estar tranquilo o puedo estar pendiente de dos situaciones. La primera, que yo sé que no voy a tener falta de materiales y eso me da un cierto grado de seguridad, confort. O la seguridad también de saber que he presupuestado o tengo un margen de gastos en ese factor de desperdicio, el cual a mí me puede ayudar en algún momento a echar mano de ese dinero que me queda ahí en reserva para comprar materiales que a mí a lo mejor me hagan falta en el, ¿qué sería? Que me hagan falta en el momento. Pero sin embargo, el factor de seguridad visto en obras estructurales, en diseños y cálculos estructurales, viene a ser más bien lo que son factores de seguridad en cuanto a las cargas que se le van a aplicar a un elemento. Y cuando me refiero a las cargas que se le van a aplicar a un elemento es conocer cuáles son los límites que la maquinaria o la estructura puede soportar y aún así nosotros garantizar con este factor de seguridad un desempeño óptimo con cargas mucho menores que me establecen a mí un límite sano o como yo lo llamo un límite bajo el cual yo me voy a poder cubrir las espaldas y voy a poder asegurar el correcto funcionamiento de una
estructura o, ¿cómo se llama? De una estructura o maquinaria. Entonces, la máxima carga que puede soportar un elemento estructural o un componente de maquinaria, ojo, vean esto, en condiciones normales de uso. O sea, aquí uno tiene que tener también que uno diseña para una condición normal de uso. Es considerablemente más pequeña que la carga última. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las maquinarias tienen una carga última. Eso lo sabemos, estamos claros que eso sí es. Pero, sin embargo, para ¿cómo es? Asegurar un desempeño óptimo, para indicar que la maquinaria trabaje en condiciones normales de uso, la carga real que le vamos a estar aplicando a mi elemento no va a ser la carga con la que se va a fracturar, sino que tiene que ser una carga considerablemente más pequeña que su carga de rotura. Así, como muchas veces yo puedo llegar a tener cargas de rotura de 10, aquí estoy colocando valores significativos. Así como puede ser una carga última de 10, puedo tener una carga permisible a lo mejor de 8. Y tengo ahí un espacio entre 8 y 10 de 2 unidades valorativas, en este caso, donde yo me cubro las espaldas, ¿sí? Donde yo sé que ahí, en ese margen, puedo tener cierta tolerancia, ¿sí? Entonces, esta carga más pequeña nosotros la conocemos como una carga permisible, que como su mismo término lo indica, permisible es lo que está permitido usar. Es decir, yo más de esa carga yo no puedo soportar, aplicarle a una maquinaria. Yo más esfuerzo del debido no se lo puedo aplicar a una maquinaria, ¿sí? No puedo, sería imposible. Sin embargo, esta carga permisible, que como yo le digo, es más baja que la carga última, se coloca, claro, por diversos factores, entre los cuales podemos enumerar un ejemplo, un error humano. ¿A qué me refiero yo con un error humano? A que muchas veces estas maquinarias, si bien vienen con lo que es sus instrucciones, y como todo debería venir, sus instrucciones de fábrica, donde ahí se indique cuál es esa carga permisible, es decir, saber hasta cuánto yo lo puedo cargar. Como muchas veces yo puedo tener en cuenta eso, en otras ocasiones puedo tener lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que alguien llegue, opere la maquinaria y no sea consciente de la cantidad de carga o la cantidad de procesos que pueda realizar la máquina, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Este factor humano de una persona que desconoce el funcionamiento de la maquinaria me va a afectar, ¿sí? En lo que la vida útil, el funcionamiento de la maquinaria. Puede ser que lo cargue más allá de la carga permisible y sin saberlo puede llegar a la carga última, ¿sí? Y obviamente ahí fracturar o dañar por completo la maquinaria. Entonces, yo lo que busco o lo que debo de hacer es que si esta persona rebasa la cantidad permisible, la carga permisible, ¿sí? Volviendo al tema, a los valores significativos, si la carga permisible es igual a 8 y la carga última es igual a 10, si esta persona inconscientemente viene y aplica 9, ¿sí? Todavía mi maquinaria ahí no va a fracturar. Sí se puede deformar irreversiblemente y a lo mejor dañar algún componente, pero uno, no varios, solamente uno, ¿sí? Que puede ser fácilmente reparable. Yo dejo ese margen precisamente para evitar este tipo de errores, ¿sí? Porque este tipo de errores me pueden superar una carga permisible, ¿sí? Me lo puede superar muy evidentemente y puede desencadenar una reacción pues más fatal, ¿no? Pero si esta persona viene en el factor humano, solo aplica 9 y aunque no llegue a la carga última, todavía estoy en los márgenes de lo seguro. Y uno como supervisor tiene que indicar, no, esta máquina está capacitada para esto. Entonces, también esos son límites que nosotros debemos de conocer y evitar pues colapsos totales
de una maquinaria. Entonces, porque esos precisamente acortan la vida útil de la maquinaria, eh, la, la dañan y obviamente esos son costos que se deben de asumir. Ese remanente de capacidad portadora de carga del elemento es una reserva. Esa reserva lo que hace es que asegura el desempeño seguro de la maquinaria. Es decir, yo sé hasta dónde llega la maquinaria, pero yo aún así le coloco un límite, parecido a lo que mencionaba la clase pasada. En ingeniería, eh, yo diseño las carreteras para transitar a cierta velocidad, ¿sí? Generalmente las velocidades andan de 120 kilómetros por hora a 160, como les mencionaba. Pero lo reglamentario es transitar a 90 kilómetros por hora, o sea, mucho, mucho más bajo de lo que está diseñado. A 120 todavía puede soportar, ¿no? Ciertas cargas y toda la cuestión, pero a lo mejor el desgaste sea mucho más grande que transitar a 90. Transitar a 90 lo que a mí me va a asegurar es el funcionamiento óptimo de la carretera, eh, el desgaste, obviamente, reducir el desgaste y alargar ¿cómo se llama? La vida útil en ese caso, de la carretera. Una carretera generalmente es diseñada para un periodo de 20 años, pero con las condiciones óptimas puede durar muchísimo más. O sea, una carretera de 20 años puede durar 30 años. Pero eso tiene que ser con desarrollos óptimos, porque no diseña para una vida útil. Entonces, la razón de la carga última a la carga permisible, que nos vamos a dar cuenta que eso es una división, esa razón es la que se emplea para definir el factor de seguridad. Es decir, ese margen de seguridad que yo le doy a toda estructura, ¿sí? Para precisamente, ¿qué sería la palabra? Para precisamente establecer las cargas que yo voy a estar dejando. Esto muchas veces también puede ser expresado en una cantidad porcentual. Ahora bien, jóvenes, para la correcta determinación del factor de seguridad tenemos los siguientes puntos en consideración. Lo que sucede es que en el factor de seguridad hay distintos puntos los cuales uno tiene que tomar en cuenta. No simple y sencillamente decir, esto va a ser así y le voy a dar un factor de seguridad y démosle. No, hay distintos factores que yo debo de tomar en cuenta, ¿sí? Ahorita voy a pasar a dar lectura a cada uno de esos factores y yo voy a preguntar a las personas que tengo acá en pantalla qué es lo que piensan de ese factor o qué es lo que ustedes entienden, ¿sí? No tengan miedo de equivocarse o sentir algo mal, no, 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 no. Ustedes háganlo libremente, contéstenlo, coméntenos qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes consideran y pues así vamos a indicar si está bien o está mal y vamos a dar una explicación. Yo lo voy a ir enumerando. Muy bien. El primer factor a considerar para la correcta selección, porque ojo, estos factores a mí me ayudan a tener este, estos factores a mí me ayudan a elegir un correcto factor de seguridad, ¿sí? Entonces, el primer factor que me va a condicionar es variaciones que puedan ocurrir en las propiedades del elemento en consideración. Las palabras claves ahí, variaciones que puedan ocurrir, ojo, en las propiedades del elemento bajo consideración. Vamos a empezar con Magdiel Salazar. Sí, Inge. Le escucho. Voy a repetir lo que dijo. Ahorita debe de explicarme qué es lo que usted entiende con respecto al ítem que le estoy diciendo, que es lo que me ayuda a una correcta selección del factor de seguridad. Variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento bajo consideración. ¿Cómo sería? Una variación puede ser, digamos, como, bueno, poniendo un ejemplo, sería como algo que pudiera suceder, no sé, algún factor no tomado en cuenta, o estaría saliéndome ahí. Por ahí está bien, por ahí vamos bien. Vamos a ver, le voy a preguntar también ahora a
Hoy le vamos a preguntar a Meli Domínguez. Ya no tiene micrófono, ingeniero, pero creo que va a escribir en el chat. Ah, bueno, si no tiene micrófono, sí, no tiene. Pues le vamos a preguntar a... ¿Qué se iba a hacer? Le vamos a preguntar a... No, no se preocupe. No se preocupe, Meli. A Rubén Olmedo le vamos a preguntar ahora. Ajá, Rubén Olmedo. O si no puede. Tiene mala señal de internet. Bueno, entonces lo voy a explicar. Lo que decía Magdiel al principio es correcto, o sea, eso tiene que ver con las variaciones que puedan pasar de puntos imprevistos, pero estos puntos imprevistos, hasta cierto punto, son cuestiones que uno tiene que considerar desde el principio, y eso se considera bajo una cuestión bien simple y sencilla, la deformación del elemento. Es que cuando un elemento se deforma, sus propiedades también cambian, ¿no? O existe una variación. Ese a veces es un factor, a veces hay factores químicos que también pueden implicar variaciones en el elemento en consideración. Pero precisamente si yo sé que voy a tener un elemento bajo el cual sus variaciones pueden ser grandes, ¿no? Como por ejemplo un elemento dúctil que es fácilmente deformable, entonces si eso sucede así, yo tengo que dar un factor de seguridad alto. Entonces las variaciones se refiere a todos aquellos elementos, a todas aquellas cuestiones, se refiere a todos esos puntos bajo el cual yo tengo que considerar qué tanto me pueden llegar a afectar en algún momento el funcionamiento óptimo, qué tanto esa variación a mí me puede afectar. Entonces, obviamente se convierte en un punto importante en la selección. Muy bien, vamos con la número 2. Dice el número de cargas que pueden esperarse durante la vida útil de la estructura o máquina. Ojo, número de cargas que pueden esperarse durante la vida útil. Vamos a preguntarle ahora qué entiende por esto a Israel Melgar. Como yo lo entiendo, Ingen, sería la capacidad que tuviera una estructura de soportar X o Y cantidad de peso. Por ahí vamos, está bien. Digamos, cuando se hace una estructura para un techo, supongo que no va a excederse, digamos, de la capacidad que eso tiene, sino eso produciría una deformación, que eso, una deformación que se fracturaran o algo así. Por ahí va, si es con la cantidad de carga que se puede esperar. Gracias, Israel. Que este punto va más en cuestión a la vida útil del elemento. Uno diseña para soportar cierta cantidad de procesos o cierta cantidad de carga. Si yo sobrecargo mi elemento, obviamente este va a reducir su vida útil o definitivamente va a fracturarse. Entonces, ese punto es válido. Lo que sí uno tiene que plantearse es la vida útil del elemento. Es decir, si yo esto, ojo, lo diseño para soportar X cantidad de carga, ¿sí? Yo tengo que visualizarme si en 10 años, va poniendo una vida útil, el elemento va a tener que seguir soportando esa misma cantidad X de carga, ¿sí?
sea, ¿podrá soportar toda esa cantidad en 10 años? ¿Estará capacitado? O sí, si lo diseño, sí. Pero si en 10 años yo sé que por algún motivo mi empresa creció, estoy haciendo más trabajo, la economía va bien y hoy se me exigen realizar más gestos, hacer más sobrecarga, entonces analizo. De aquí, mi proyección de aquí a 10 años es que mi empresa haya crecido. Entonces, si hoy realizo 10 procesos en el año 1 y mi crecimiento me indica que en el año 10 no voy a tener que estar haciendo 10 procesos, sino que tengo que estar realizando 20 para poder suplir mi crecimiento, ¿sí? Entonces, ahí yo precisamente tengo que plantearme, de aquí a 10 años, este elemento tiene que soportar esta cantidad de carga, ¿sí? Entonces, así yo evitaría lo que son ciertas errores o sobrecargas en la maquinaria, en el sistema o en la estructura. Si yo no me planteo estos parámetros hacia futuro, yo solamente lo dejo como un parámetro normal, usted tiene que indicar precisamente que este elemento solamente está capacitado para soportar esta carga. No se puede sobrecargar, no se puede hacer nada más. Pero si usted sabe que va a existir un crecimiento, entonces su factor de seguridad tiene que ser alto. Y tiene que ser alto precisamente porque usted no sabe cuánto lo van ¿cómo se llama? A sobrecargar. No sé. Imagínense que crezca rápidamente. Entonces tiene que precisamente poner un factor de seguridad alto por eso. Ingeniero. Diga. Pero ahí no también tiene, por ejemplo, en mi caso, bueno, en el caso yo lo veo por una máquina, ¿verdad? En esos casos que digamos que la productividad crezca, la máquina puede hacer todo lo necesario para cumplir su función, ¿verdad? Pero si no tiene como un mantenimiento útil y necesario cada cierto tiempo, aunque la maquinaria quiera cumplir su función, las piezas pueden ser que no den abasto o no llegan a cumplirla, pues. En ese caso voy. Por mantenimiento incorrecto, una maquinaria puede fallar incluso al año. Una estructura incluso puede reducirse en un 30% su vida útil cuando uno no le da un mantenimiento correcto. Y eso de hecho es un ítem que ya se van a dar cuenta un poquito más adelante y donde lo vamos a profundizar. Muy buena su aporte. Muy bien. El siguiente punto dice tipos de carga que se han planteado para el diseño o que puedan ocurrir en el futuro. Tipos de cargas que se han planteado para el diseño que puedan ocurrir en el futuro. Va muy ligado al punto anterior, ¿sí? Porque también se habla de lo que son ¿cómo se llama? Las cargas, o sea, va muy ligado y obviamente lo del futuro. Hoy le vamos a preguntar a una señorita. Vamos a preguntarle quiero ver. Le vamos a preguntar a Jennifer Isabel. ¿Puede, Jennifer? Sí, ingeniero. Bueno, yo siento que tiene que ver un poco con lo que decía el compañero que acaba de hablar. Como por ejemplo, como una máquina que está diseñada para cargar tierra, como no puede estar diseñada para cargar otro tipo de cosas que pueden dañarla, como la máquina. Y le he pegado excelente al punto. Este punto tiene que pegar, o sea, literalmente es lo que la compañera dice. Si yo esto lo he diseñado para una cierta utilidad, lo he diseñado para un uso específico, no lo puedo usar para otra cosa más que para ese uso específico. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Bien sencillo. Le voy a poner el caso quizás un poco, le voy a poner los dos casos, el caso desde la ingeniería civil y el caso desde maquinarias e ingeniería industrial. En ingeniería civil sucede lo siguiente, muy común en San Salvador. En San Salvador existen una cantidad grande de edificaciones, muchas muy viejas, pero que al momento de su construcción
fueron diseñadas para oficinas, para viviendas, otras que fueron diseñadas más bien para escuelas y un montón de ocupaciones así. ¿Qué sucedió pasado cierto tiempo, donde muchas de estas edificaciones quedaron abandonadas? La situación cambió y muchos de los propietarios se vieron en la obligación de vender estas propiedades. El comprador de esa propiedad empezó a destinar el uso de estas propiedades para otras cosas. Muchas de las oficinas pasaron a ser bodegas. Muchas de las escuelas pasaron a ser mini centros comerciales o mini mercados. Otros pasaron a oficinas y así. Ahí hay un problema porque al momento de realizar el análisis estructural de la edificación, yo no sé si esa esté capacitada precisamente para soportar una cantidad grande de carga. No lo sé. Eso es un poco confuso porque obviamente también son cálculos de años, ¿no? Documentación histórica se le llama esa. Pero si yo vengo, yo no puedo agarrar simple y sencillamente, ¿sí? Este edificio para esta ocupación y ya, no lo puedo hacer. O sea, tengo que analizar si verdaderamente a mí me va a funcionar. Muchos de estos edificios antiguos también han sido utilizados para ¿cómo se llama? Han sido utilizados para hospitales o clínicas, ¿sí? No sabemos si, como les digo, si estos edificios que antes eran oficinas, escuelas, apartamentos de habitacionales y toda la cuestión, realmente tengan el factor de seguridad debido para un hospital. ¿Por qué? Porque en una hipotética catástrofe, los edificios que tienen que tener un mayor grado de factor de seguridad o un mayor grado de seguridad son hospitales, algunas oficinas ministeriales, creo que la Asamblea, la Presidencia, la PNC, los bomberos, y no recuerdo cuáles otros. Pero ¿por qué estos? Porque desde ahí las catástrofes se atienden. Sucede una catástrofe y hay que llevar personas al hospital y el hospital tiene que estar en pie, tiene que estar funcionando. Sucede una catástrofe y los bomberos tienen que estar bien porque tienen que estar evacuando, etcétera. La Cruz Roja también, ya me acordé de eso, es otro cuerpo que tiene que estar funcionando plenamente. Y vengo y realizo una de estas entes en una edificación vieja que era antes oficinas, no sé si tenga el grado de seguridad correcto, ¿sí? Y obviamente viene, sucede la catástrofe y es lo primero que me va a fallar. Pero eso es precisamente por nada más una cuestión de uso. Hay ingenieros y yo sé que hay también empresas que refuerzan todo esto, pero no es lo ideal. Lo mismo sucede en una maquinaria. Si está destinada para un proceso, aunque cambie de propietario, no la puedo, ¿sí? Utilizar para otro proceso. O sea, no, se me va a deteriorar, se me va a arruinar. Entonces, y obviamente va a bajar muchísimo y va a bajar considerablemente su vida útil. ¿En qué momento sí puede cambiar, digamos, el uso que se le va a dar? Cuando yo vengo de un uso mayor a un uso menor. Ahí sí puedo cambiarlo, ¿sí? Porque le voy a poner ahora el ejemplo, por ejemplo, de un poco más de mi experiencia, el Hospital de Salvador. Ese ejemplo lo voy a poner. El Hospital de Salvador, que si ustedes saben es para atención al COVID, ha sido diseñado, ¿cómo se llama? Fue construido, fue modificado la Feria Internacional, ¿sí? Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ex-CIFCO. Ese lugar, esa edificación, como su nombre dice, era un centro de ferias y convenciones. Es decir, las cargas para un centro de ferias y convenciones son muchísimo más grandes que las de un hospital. Las cargas grandes de un hospital más bien son más mobiliarios que personas. Pero el CIFCO estaba capacitado para albergar miles y miles de personas. Y otras cuestiones que pues por el mismo uso de ser un anfiteatro pues tiene que tener capacidad, maquinarias y un montón de cosas más. Entonces las cargas
de esa edificación al momento del diseño eran grandísimas, son muy grandes. Entonces, por algún motivo, pues se decidió ahí hacer el Hospital El Salvador de atención al COVID y fácilmente se pudo realizar. ¿Por qué? Porque la variación de las cargas del hospital al CIFCO es menor, ¿sí? Ahí sí, porque el hospital es mucho menor. Y también porque los grados de seguridad, obviamente, en un centro que alberga miles y miles de personas, tiene que ser alto. Supongamos que una catástrofe sucediera en un centro de convenciones de esa magnitud con miles de personas y el grado de seguridad era bajo y cae, ¿cuántas personas no van a morir? Por lo tanto, tiene que ser un factor alto. Entonces, un factor que a lo mejor hasta sea excesivo, sea mucho para un hospital, a lo mejor, o a lo mejor sea el justo. Entonces, aquí sí se puede porque el uso es menor, ya son menos cantidad de personas las que van a estar ahí, un poco más, sí, el peso de las, ¿cómo se llama? De las maquinarias y toda la cuestión, pero pues obviamente ahí sí se puede. Cuando yo voy de algo mayor a algo menor, ahí sí pudiera precisamente tener pues esta cuestión del tipo de carga. ¿Preguntas? Sigamos entonces. Siguiente punto es el tipo de falla que puede ocurrir. Tipo de falla que puede ocurrir. Hoy le vamos a preguntar a Armando Salvador. ¿Se me escucha, va? Así es. Yo entiendo como que ven a futuro o están previenen cualquier tipo de falla que como dice ahí, que se pueda llegar a dar, ya sea que algo está mal posicionado, demasiadas cargas, algún desastre o así. Más o menos. Más o menos. Eso tiene que ver más bien con el tipo de material. Dando esta última pista, hoy quisiera preguntar a Carlos Daniel. Se me escucha. Así es. Bien, lo que yo entiendo que se refiere al tipo de falla es que el error siempre puede estar presente en este tipo de situaciones, por lo cual siempre se tienen que considerar ciertos escenarios comunes en los que puede ocurrir una falla que si bien puede ser externa o interna a la pieza. En este caso, como decía ahí, el tipo de material, bajo qué condiciones puede fallar en tal tipo de material o sobre qué tipo de maquinaria funciona mejor que otra. Así es, también por ahí va. Ese sí, definitivamente también ahí termina de complementar lo que decía. Es que hay factores que siempre van a estar. O sea, si desde el principio, si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos de que las maquinarias o las estructuras están diseñadas para soportar cierto tipo de cargas que para deformarse, o sea, que lo que suceda más bien es deformarse y no fracturarse. Entonces, obviamente yo tengo que estar pendiente, tengo que estar, ¿qué sería? No sé cómo llamarlo, tengo que estar sabedor, ese sería el término, de lo que yo verdaderamente voy a tener ahí. Si yo no estoy sabedor de eso, pues obviamente a mí me pueden ocurrir grandes catástrofes, ¿verdad? En este tipo de cuestiones. Entonces, pero aparte de ese factor, hay otro factor también que tiene que ver directamente con el tipo de material. El tipo de falla, como lo vimos en clases anteriores, de un material dúctil es muy distinto al tipo de falla de un material frágil. Son dos cuestiones totalmente distintas. Uno con otro no son para complementarios, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener en un elemento, obviamente, cargas a compresión, yo tengo que tener en cuenta qué material voy a tener ahí.
el tipo de falla por compresión de un concreto va a ser distinto al de un acero. Un acero me puede soportar más, entonces puedo tener hasta cierto punto ahí un grado de ¿cómo se llama? De seguridad bajo, diferente al del concreto, donde yo ahí sí voy a tener que tener un grado de seguridad alto. Obviamente el concreto, pues, se puede fracturar fácilmente. Pero volviendo al tema, yo tengo que analizar bien qué tipo de falla puedo tener en cada punto. Primer punto número 1. Y punto número 2, qué tipo de falla por el tipo de material que tengo ahí pueda suceder. Así que eso habla de esta parte. Ingeniero, a falla también nos podemos referir a tipos de temperaturas, o sea, a altos niveles de temperatura que puede formar una pieza. Quiero ver. Sí, puede ser, efectivamente, sí. Porque con el calor puede ser que un elemento se deforme mucho más que el otro. Sí, definitivamente ha sido. Pero en esos casos, para estar sabedores y como digamos así, como que estamos haciendo bien las cosas, los programas no tienen un buen porcentaje de confiabilidad para medir eso. Fíjese que ahí lo que sucede es lo siguiente. Un programa de diseño, lo que usted le va a arrojar es un mapeo. Este mapeo, usted le arroja si lo que usted ha indicado para esa pieza está bien o está mal. Si el mapeo o un diagrama de elementos finitos también es muy, muy importante, le genera a usted zonas rojas, por ejemplo, hay otros programas que son otros colores. Obviamente eso quiere decir que no se está considerando plenamente ahí ese factor de falla que puede ocurrir, ¿sí? O en todo caso, si también este elemento queda muchas veces muy por debajo de un factor, ¿no? Queda muy por debajo de los niveles de los cuales otros elementos pueden estar. Es decir, puede ser que en su momento, bueno, una máquina es compleja, ¿no? Cuenta de muchas piezas. Y si en algún momento una de ellas queda con valores por mucho más inferiores a los que usted ha venido calculando para las demás piezas que lo rodean, eso quiere decir que yo no he considerado ahí plenamente qué tipo de falla puede ocurrir y a lo mejor no sea la carga ideal para el tipo de material y falla que ahí puede ocurrir, entonces tengo que cambiarlo, ¿sí? Esos serían como dos parámetros que a mí me pueden ayudar. Con un programa que obviamente me va a tirar de los errores, los mapeos y la fuente de confiabilidad. Y este otro, como yo le menciono, como un muestreo, ¿no? De los cálculos que yo he venido haciendo. Que se viene, mire, interesantemente, y le voy a pedir a usted la palabra que me dio esta duda, ¿cómo se llama? Que me explique o que me diga qué es lo que entiende por este siguiente factor, incertidumbre debido a los métodos de análisis. Vamos a ver, porque esto es lo que viene a complementar lo que usted me decía. ¿Qué entiende usted por eso? Incertidumbre debida a los métodos de análisis. Pues los incertidumbres es lo que no sabemos con exactitud si hemos medido bien exactamente la pieza con los programas o las presiones que le hemos hecho para determinar el tipo de fuerza que va a soportar una viga, por ejemplo. O sea, como que quedamos con las dudas que si lo que hemos hecho está correcto. No sé. Es que precisamente lo que se ha mencionado es lo que es. Realmente no hay más. Nosotros podemos, y gracias Kevin, podemos tener, digamos, este tipo de cuestiones así. Incertidumbre en saber si esto está bien, está mal. Entonces, esa misma incertidumbre que a mí me da, quizás este método de análisis no era el adecuado para realizar este cálculo. Entonces, si yo ya tengo esa incertidumbre, entonces yo tengo que aplicar ahí un factor de seguridad alto. Obviamente, ya les mencioné, ¿no? El método de análisis a mí me va a indicar, ¿no? Obviamente, cuando hay un mal dimensionamiento, cuando hay una sobrecarga, cuando el elemento está mal dimensionado, etcétera. Entonces, los métodos manuales de cálculo me pueden dictaminar, por ejemplo, como les digo, una diferencia, ¿no? Con respecto al cálculo de los demás o comprobaciones que me pueden dar falsas. Entonces,
Pero eso sucede también porque todos los métodos, ninguno tiene una efectividad del 100%. Algunos tendrán efectividad a lo mejor nada más del 99%, siendo quizás el mejor. Algunos quizás no van a llegar ni al 99, van a llegar al 95. Entonces, si yo sé que tengo esa incertidumbre, entonces yo tengo que dejar por índole un factor de seguridad un poquito alto. O por si también no tengo otro cosa de diseño, no tengo otro nivel de diseño, bajo el cual pues yo pueda precisamente realizar un mejor diseño. Entonces, si también ese era el único método bajo el que yo puedo diseñar esta pieza, por lo tanto, tengo que darle un factor de seguridad alto porque no sé si este sea el mejor método. Muy bien. Hoy vamos, alguien mencionaba, y esto es muy, muy importante, alguien mencionaba anteriormente lo del mantenimiento. Pues veamos este otro factor. Deterioro que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento incorrecto o por causas naturales inevitables. Hoy le vamos a preguntar a una señorita, le vamos a preguntar a Daniela María. Buenas noches, ingeniero. Buenas Eh, noches. Creo que como anteriormente mencionaba uno de nuestros compañeros, al no darle un mantenimiento adecuado a una máquina, ya sea, no sé, dependiendo, ¿verdad?, de la función que cumple, y si se le da un mantenimiento incorrecto o la persona no está capacitada, pues su vida útil va a ser menos. Y por causas naturales inevitables, pues tal vez también siento que se incluiría tal vez un mal procedimiento que se dé dentro de la maquinaria, ya sea de la máquina como tal porque hubo una falla interna o tal vez porque alguien la está operando y lo está haciendo de manera inadecuada. Así es. Este viene, y gracias por su comentario, muy buen comentario. Viene a complementar precisamente lo que decía su compañero anteriormente. Obviamente aquí puede existir un deterioro por mantenimiento incorrecto. O sea, si uno sabe verdaderamente que hay empresas que no realizan mantenimiento. Entonces, por lo tanto, uno se tiene que cuidar las espaldas ante cualquier eventual mal uso que se le pueda dar. Por eso los factores muchas veces van a ser altos. Ahora, si muchas veces también se conoce que el mantenimiento a lo mejor no va a ser en el tiempo adecuado o no se le va a dar mantenimiento preventivo, entonces también tengo que aplicar un factor alto, porque yo estoy sabedor que a lo mejor el tiempo el mantenimiento no se lo van a hacer cada cierto tiempo, cada 3 meses, por ejemplo, sino que lo pueden llegar a hacer quizás 2 veces al año. Entonces ahí sí definitivamente uno tiene que dar valores altos. Cualquier máquina que no se le dé mantenimiento, cualquier edificación a la que no se le dé mantenimiento, puede afectar su vida útil, ¿sí? Cualquiera. Yo soy de los de la idea, y esto es algo que yo les comparto muy personal, que cualquier edificación, ¿sí? Cualquiera o maquinaria tiene que estar presupuestado su mantenimiento anual, porque si no, yo también financieramente me puedo meter en líos. Entonces, mi recomendación siempre es, hay que presupuestar un mantenimiento, porque eso a mí me asegura vida útil, me asegura correcto funcionamiento. Y si existiese una causa natural inevitable, o sea, como el error del factor humano, etcétera, un montón de cuestiones, también, ¿cómo se llama? Dejar un presupuesto de imprevistos, ¿no? Porque eso se conoce que eso es un imprevisto, algo que no se tenía, y pues se tiene que actuar con prontitud en ese momento. Los españoles, para que tengan una idea, ellos realizan inspecciones periódicas de sus túneles ferroviarios, del sistema de trenes, casi cada 3 años, si no me equivoco. Eso se le llama nada más una inspección visual, o sea, cada 3 años ellos están inspeccionando visualmente cómo está la situación, y al nomás ver una cierta cuestión visual que esté mal, van y se le analiza más, se le llama una inspección especializada, y de ahí ya se determina, imagínense cuánto se puede evitar ahí, ¿no? En gastos, o la tragedia que pueden evitar al evitar, ¿cómo se llama? La tragedia que se puede evitar si un tren se puede descarrilar, y cuántas personas no morirían. Pero eso lo están haciendo casi cada 3 años. Hay otras que son casi anuales, o sea, anualmente están chequeando y revisando cómo está todo esto.
Y si llegase a existir algún problema, algún accidente, algún desastre, ellos el día siguiente, posterior a eso, tienen que ir a analizar y ver que no nada del elemento se haya fracturado. Eso es una cultura que lastimosamente en Latinoamérica no la tenemos. Aquí suceden los accidentes y no se verifica cuál es el estado de las edificaciones o de las maquinarias. Pasan siglos y a las maquinarias no se les da mantenimiento. Y eso afecta precisamente. Por eso los diseñadores muchas veces se cubren las espaldas al dar factores de seguridad alto ante ese factor humano, pues que lamentablemente afecta. Fernando, ¿tienen la palabra? Buenas noches. Yo tenía una pregunta respecto al deterioro por causas naturales. Digamos, en un momento donde hay sismos, algún temblor o terremoto, ¿verdad? Hay, creo que, estructuras antisísmicas, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que ayuda a que no sea tan débil como una estructura común? ¿La manera en que está construido o lo que contienen los materiales? Las dos cosas, realmente las dos cosas. A veces hay edificios que se les agregan sistemas sísmicos hidráulicos. Es decir, que el sistema hidráulico en las cimentaciones absorbe el movimiento telúrico. Y eso, pues, obviamente, versus una edificación que está cimentada directamente sobre el suelo, pues absorbe muchísimo mejor la energía del sismo, algo que está pues directamente en cada suelo, que ahí puede absorber toda la energía. Eso en cuanto al sistema que se utilice. También en cuanto al sistema, hay sistemas que sirven de arreostres, donde el arreostre básicamente absorbe la mayor cantidad de sismo y se mantiene la integridad de la estructura para que se mantenga en pie. Y el arreostre pues es fácilmente sustituible, solamente se quita lo dañado y se coloca uno nuevo. Eso es un sistema muy sencillo. Ahora que dada la integridad de los materiales, viene precisamente en la composición de cada quien. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los concretos se diseñan de la siguiente forma. Para que tengan una capacidad de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para que sea de 310, 480, 250, 280, 310, o sea, hay distintas versiones. Entonces, cuando uno realiza el cálculo del concreto que uno va a utilizar para una edificación, uno aplica valores, se le llama de sitio y zonificación sísmica. Estos valores a mí lo que me indican son la cantidad de sismo o cómo el sismo se absorbe en una cierta zonificación. El país está dividido en dos zonas. Zona 1, que es la zona más peligrosa, y zona 2, que es la zona menos peligrosa. Zona 1 tiene valores mucho más altos que zona 2. Nosotros en Santa Ana estamos en zona 2. No, perdón, estamos en... Sí, en zona 2, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el sismo se va a absorber menos a San Salvador que zona 1, que San Salvador sí los sismos son muy fuertes, pero por el tipo del suelo, no me voy a meter en esos temas. Pero entonces, esos factores a mí me ayudan a hacer los diseños, a hacer los cálculos estructurales, donde básicamente a mí me va a indicar con ciertas multiplicaciones de estos factores eh, la cantidad de concreto que voy a utilizar o qué resistencia de concreto debo utilizar, cuál es la dimensión, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que somos un país altamente sísmico, muchas veces vamos a utilizar concretos de alta resistencia, 310 kilogramos, por ejemplo, o columnas grandes. Un país que no sea tan sísmico como nosotros, como por ejemplo los europeos, los europeos no tienen sismos, países con tan grandes sismos, su sistema de construcción puede ser más liviano, ¿sí? Porque no tienen que absorber grandes cantidades. Sin embargo, pues hoy a nivel mundial, casi todos los países tienen su propia norma sismo resistente, ¿no? Para que todas las edificaciones pues se les asegure ¿cómo se llama? Un correcto funcionamiento. Gracias, señor. Bueno, muy bien. Ahora vamos con la última, que se llama importancia de un elemento. Ojo, vean bien. Importancia de un elemento dado la integridad de la estructura. Un elemento dado la integridad de la estructura. Vamos a cerrar con Edwin Giovanni.
Buenas noches. Acerca de la importancia del elemento, dado la integridad de la estructura completa, me imagino que esto nos quiere decir que, si, por ejemplo, cuando se está construyendo alguna estructura y no se le toma la importancia adecuada a ciertos elementos que no son tan importantes o tan imprescindibles en la estructura y se le da un menor, como, ¿cómo decirlo?, como valor y no les toma tanta importancia, lo deja así como para el final y no los asegura, se puede dar que la integridad de la estructura pueda, su vida útil pueda ser menor o pueda tener alguna deformación. Lo que pasa es que hay, y eso va encadenado un poco a lo que decía, gracias Giovanni, va encadenado que hay elementos que son más importantes a otros, ya que estos elementos son parte de lo que van a sostener totalmente la estructura. Supongamos que hay un elemento que sea más importante que otro, y si ese elemento falla, toda la estructura se me desencadena como que fuera un efecto dominó y colapsa. Entonces, obviamente ese elemento tan importante que me puede desencadenar mayores problemas, yo le tengo que dar un factor de seguridad más alto. ¿Por qué? Porque es que tiene que resistir, ¿no? Si ese elemento me falla todo lo demás. Entonces, ese elemento es muy dado a la integridad de la estructura. O sea, de verdad, ese elemento, o sea, me puede generar grandes problemas y grandes inconvenientes precisamente en lo que yo tengo en toda la estructura. Entonces, por lo tanto, ese elemento tiene que tener un mayor grado de seguridad. Ahora, hay elementos secundarios que a lo mejor también puede ser dados a la integridad o al funcionamiento de la estructura, pero que sean de menor importancia y donde yo básicamente los puedo sustituir fácilmente. Es decir, eso lo sustituyo muy sencillamente, ¿sí? Lo sustituyo y ya, entonces ese que lo puedo sustituir fácilmente porque no me genera mayores problemas, yo le doy un factor de seguridad más bajo que a este que sí tiene una importancia. Entonces, esos son los puntos, jóvenes, que a mí me rigen lo que es la selección de un. Ahora, ¿cómo se calcula el factor de seguridad? Bueno, muy fácil. El factor de seguridad, al igual que la deformación unitaria, pero en este caso de distinta forma, el factor de seguridad se determina por la letra Fs y es un valor unitario, ¿sí? Es decir, el factor de seguridad no tiene unidades, ¿sí? Entonces, ya que el factor de seguridad no tiene unidades, esto nosotros lo podemos encontrar a raíz de una división. Si yo divido la carga última, es decir, la carga de donde mi elemento se fractura, entre la carga permisible, esa pequeña diferencia, como yo les mencionaba, ¿sí? Carga última entre carga permisible me da el factor de seguridad, ¿sí? O lo que es equivalente también al esfuerzo último, obviamente esfuerzo y carga última van relacionados, el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible, también esfuerzo último sobre esfuerzo permisible, me da lo que es el factor de seguridad. Es una división muy sencilla y que la clave que yo le doy es la siguiente. La carga última y el esfuerzo último siempre tiene que ser mayor a la carga permisible o al esfuerzo permisible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, hasta acá queda todo. Esperamos que esto haya servido para su carrera, para su enseñanza, y nos vemos el día miércoles para realizar todos los ejercicios de finalización de factor de seguridad, esfuerzo y deformación. Muchas bendiciones.